Esta no era tu cortina, ahora que me acuerdo. No importa, esa está ¿No importa? Era no esta. pasa nada. Ahí está. Ahí está. Porque es el momento de ella. Hoy. Natalie. ¿Cómo le gusta? Sí, Yo a veces claro. entro al hostel y que empieza a cantar Natalie. ¿Quién? Vos. Ah, sí, claro. 7:30 de la mañana y me recibís con un Natalie. Me matas Demasiado. Natalie. Es demasiado. Es genial, sobre todo un lunes a la mañana, Sí, cuando no, uno no. está quemado y el otro está recién despertándose. Claro, que te reciban así. Sí, Claro. Bueno. Bueno, señor Jorge Luis Francisco Ahí está. Isidoro Luis Me Borges. mataste el inicio, exacto. Tiene en realidad 3 nombres, 3 apellidos. No, 4 nombres. Jorge, Francisco, Isidoro, Luis, Borges Acevedo. Qué cheto. Todo eso. Qué cheto. Para los que hablan de doble apellido, Sí. bueno, ahí lo tenés. Toma. Careta, digamos, ¿no? Un careta. Ya Sí. desde que llega al mundo, tiene estos 2 linajes, ¿no, Borges? En realidad Recordemos que siempre en se habla... Argentina, si vos tenés doble apellido, Claro. ya stop. Acá es muy común. Bueno, sí. De hecho, Igual lo en que yo no todos entiendo los es cuando le ponen formularios- Pérez Pérez, ¿no? Pérez Pérez o Torres Torres o déjame de joder, no es Bueno, necesario. se llama salir con la prima. Pero, no Mi papá era necesariamente, pero digo, ¿por qué le repetís ese No, apellido? porque hay veces que la gente no, que dice que tiene que ser obligatorio, entonces pones el mismo. Bueno, Qué sé yo. No sé. claro, quién sabe. Pero viste que los formularios dicen primer nombre, primer apellido y segundo apellido. Sí, bueno, Muy común. yo lo pongo todo como primer apellido, porque mi apellido así lo heredé desde mi abuela, Claro, digamos. pones Mel en el primero y No, Goulan en el Mel segundo. Goulan es todo uno, por Ah. eso. Es todo primer apellido. Y el segundo no, No lo hay pones. segundo No apellido. lo pones. Bueno, los que venimos, por eso, los que venimos de Claro. Argentina no. Claro. Bueno, digamos, Borges es una figura emblemática, ¿no? Empecemos por ahí. Es difícil para leerlo. Hablamos la semana pasada de Cortázar, dijimos, bueno, hay que hacer ahí, ¿no? Como un parate en identificar a nuestros 2 escritores más prolíficos, los más conocidos, los que más publicaron, y son Borges y Cortázar, y siempre es válida esa dicotomía de, bueno, ¿con quién me quedo? Yo les dije, Borges no es fácil de leer. Borges no es fácil ni siquiera, para hablar sobre él, porque es muy difícil, en este caso, transmitir la experiencia de leer Borges sin haberlo leído. Es intrincado, ¿no? Él tiene una serie un decálogo de cosas que no hay que hacer para escribir, que en realidad es una gran ironía, porque todas las cosas que dice que no hay que hacer, él las hace. Por ejemplo, llenar de metáforas o de adjetivos las descripciones, hablar sobre uno mismo de manera desdoblada, es decir, hacer como una especie de doble del personaje al autor. Le encantan esos juegos metaficcionales, tiene cuentos maravillosos como Borges y yo, o El Otro, que hablan sobre sí mismos. También nos dice, bueno, no hay que recaer en excesos de erudición, y él lo hace todo el tiempo. ¿Qué es? Agrega en sus cuentos referencias cultas, y muchas veces son un chiste, porque inventa referencias. Y ha pasado de gente que cita a Borges pensando que está citando a otros, y Borges inventó esas referencias eruditas y Bien. se muere de risa de nosotros 20 años después, ¿no? Bien. Borges es un digno representante de este siglo XX, en el que yo te había comentado, ¿no? El siglo XIX lo que predominaba era la novela decimonónica, la novela en su totalidad, la que describía al personaje y su interioridad y su entorno de la manera más cabal posible. En cambio, el siglo XX ya es el siglo de la subjetividad, en donde se pone en primer lugar lo que le pasa al personaje y todas estas cuestiones que tienen que ver con las vanguardias, ¿no? Yo te hablé del fluir de conciencia que utiliza Cortázar para identificar el pensamiento dentro de la narrativa. Y Borges, un poco se mete con esto, pero él trasciende los géneros. Ese es el problema con Borges. Él crea un tipo de género distinto, que es inclasificable, y al que se le llaman las ficciones de Borges. Incluso en inglés, si uno lee críticas sobre Borges, porque es uno de los autores más estudiados en universidades no hispanas, pero que estudian autores latinoamericanos, es uno de los que más estudia.
Y hablan de las fictions de Borges, porque no tiene no son cuentos, no son narrativas, no son ensayos, no son textos filosóficos, son ficciones. Algo nuevo, digamos, ¿no? Pero es La ficción, cara, por lo la menos cara de Mareque ya está como no, es que siempre recalculando. dijeron, es difícil, pero si no tengo un ejemplo, Bueno, es muy complejo que tratar de entender también. y es muy desde difícil también hablarlo en no. abstracto. Bueno, una de estas reglas ¿Pero que... qué? ¿Junta palabras y las tiran? No. Porque yo ahí me imagino un tipo tirando palabras sin sentido. Carro, Es que abeja, a tiene veces... muchísimo sentido. El problema es meterse en el mambo de él, ¿no? Ok. Porque lo que te digo, él no es un autor que solamente se vaya a la literatura o que tome referencias cultas, no. Mezcla mucho de otras áreas, sobre todo la ciencia, sobre todo la metafísica, la cuestión de la cábala. Ujú. Y con eso hace algo nuevo, reelabora. A ver, te cuento algunos ejemplos, ¿no? Bueno, Sí. primero empecemos también con esto que te decía, ¿no? Él no es el argentino de pura cepa y también ha sido muy cuestionado desde lo político. Pero él no viene como Cortázar a decir, no, el peronismo es esto, ¿no? Porque Cortázar era más de, me pongo en contra de esta idea y punto, y milito la revolución cubana. Ujú. No, Borges estaba como en otro plano. No le importa demasiado. Él pensá que se cría, bueno, nace en Buenos Aires, está unos años en Palermo, su padre pierde la visión cuando él era chiquito y se tiene que retirar, era profesor universitario si no me equivoco. Y se van hacia Suiza, hacia Ginebra. Y Borges se cría con una institutriz inglesa y empieza a traducir textos del alemán. De hecho, su primer traducción importante la hace a los 10 años. ¿Te acuerdas que te hablé de Cortázar y que él también Sí. era un genio de la traducción? Porque ellos, bueno, juegan con las palabras, les encanta esta idea de poder transponer ciertas ideas de un lenguaje a otro. Y él de chico, de así como, bueno, 10 años, bueno, me pongo a traducir el Golem del alemán. Una cosa así, ¿no? Una persona, obviamente, de nuevo, muy erudita y muy curiosa sobre lo que había en su entorno. Pero no como Art, en el sentido de que Art era el paseante que miraba y tomaba de la realidad sus ideas, sino que Borges era al contrario, como que se abstraía de esa realidad. Yo lo veo como un tipo bastante autista, digamos, ¿no? Él estaba en su obra, en la suya, y lo demás le pasaba por el costado. Imagínate que el matrimonio con Kodama fue de muy, muy grande y siempre se presupone que hay una cuestión ahí que tiene que ver con el interés de que su obra y su legado siga vivo, no tanto con el amor romántico, ¿no? Bien. Él nació en 1899, Ujú. te pongo en contexto, estamos hablando de justo del fin del siglo XIX a los albores del siglo XX. Y en 1921 regresa a la Argentina, vivió también en Barcelona, hablando de, Mirá. así como Borges vivió así como Cortázar vivió un tiempito acá, Borges también, ya de más grande, vivió un poquito en Barcelona, un poquito en Mallorca, antes en Suiza y después vuelve a la Argentina en 1921. Y bueno, ahí empieza a rodearse con los demás escritores que estaban ahí en boga, con todos los ultraístas, con, bueno, lo que te decía de las vanguardias de Florida y de Boedo, ¿no? Él estaba del lado de los de Florida. Publica algunos poemas, Fervor de Buenos Aires es uno de sus libros de poemas más importantes. Él originalmente empezaba con poemas y después pasó a los cuentos. Alguna vez se le ha preguntado por qué nunca escribió una novela. Y él, bueno, decía que tiene que ver con que es más manejable, más controlable la situación de un cuento. Que todo lo que uno dice en un cuento podría extenderse a una novela, pero que no es necesario. Él toma... Diferencia rápidamente cuento-novela. Bueno, primero la longitud, Okay. lo principal. Las novelas, no es que hay a partir de tantas páginas una novela, ¿no? Pero tenemos como la idea, a grandes rasgos, de que una novela suele tener una determinada extensión mayor que un cuento. Y en el medio tenés lo que se llama una nouvelle, como por ejemplo Otra vuelta de tuerca de Henry James, que tendrá unas 60, 70 páginas, ¿sí? También tiene que ver con la concisión y sobre todo con el efecto sorpresa. En el cuento todo está hecho como un mecanismo de relojería. Se supone que todo significa, en una novela también,
Pero claro, es más difícil de rastrearlo, porque en la novela uno tiene la posibilidad de, por ejemplo, profundizar en determinados personajes o en determinadas actitudes que en el cuento a veces no te da esa posibilidad. Pero esa definición es muy mecánica, es muy tramposa, porque la verdad es que hay cuentos de Borges que tienen quizás personajes más memorables y más profundos que alguna novela chata. O sea, digo, acá pensémoslo más que nada por el lado de la extensión. Okay. Borges decía, no necesito una novela, lo veo más controlable en mis cuentos. Y de hecho era tan fanático de la pulcritud con la que escribía que sus editores tenían que arrancarle los manuscritos de sus manos porque no los quería entregar. Él quería seguir corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo sobre lo corregido. Un fanático, ¿no? Un indio Solari de la literatura. Total. Bueno, tenemos algunos cuentos básicos para hablar de Borges. Ninguno es fácil. Sí. No hay un, como hemos hecho el Borges for Dummies. Mira, te puedo hablar del cuento del sur, por ejemplo. Debo decir, bueno, arranco del facilón y... Es que ahí está el problema, no hay facilón. Borges es todo una No hay un Borges de 20 años que no. Es que tenés Luna de enfrente por ahí a los 20 años, que era uno de sus poemarios, igual que Fervor de Buenos Aires. Pasa que Borges tiene dos etapas, ¿sí? Borges tiene su primera etapa, que es más criollista, que tiene que ver con la raíz de lo gauchesco y de hecho critica a otros como Huiraldes o, bueno, viene como a ponerse enfrente de la acera del Martín Fierro, ¿sí? Que no tenía tantos años, estamos hablando de 30 años de diferencia con Borges. Pero bueno, la etapa criollista es más de los poemas y demás, y después se pasa más al fantástico. Pero no, es un fantástico borgiano, no es el fantástico clásico, no es el fantástico cortasariano, es otro tipo de texto. Es muy difícil, ¿viste? Es lo que te decía fuera del aire, es muy difícil hablar sobre Borges sin leer Borges, porque te quedas afuera. Y si leo Borges, se nos va la audiencia, porque porque es muy difícil hacerlo desde la oralidad. Es necesario quizás sentarse y tratar de dilucidar lo que el tipo dice. Experiencial, digamos. Exacto. Bueno, una de sus reglas, estas que te decía, ¿no? En su decálogo de cosas que no hay que hacer para escribir, lo primero que decía es no vale la pena sentarse a escribir nada que pueda pasarse a un formato audiovisual. Es decir... coincido muchísimo. Porque esa es la literatura. Bueno, ¿te acordás cuando hablamos de la diferencia entre libros y películas? Y yo te decía, bueno, ahí hay un tema que hay algunas experiencias que sencillamente no se pueden traspolar, ¿no? Si bien las películas tienen eso de que uno puede aprovechar los efectos visuales y sonoros para hacer de esa experiencia otra cosa, porque no necesariamente la película tiene que ser igual que el libro, es cierto que hay libros que no pueden pasar a una película o a una serie, porque sencillamente se pierde su esencia, que en este caso es la palabra. Claro. Él crea realidades a partir de la palabra. Hay un cuento que para mí es muy significativo y que es uno de los que se podrían leer sin demasiada dificultad. Lo estoy trivializando, ¿no? Pero digamos, es uno que podría ser más sencillo, que se llama El Sur. Trivializa a Jorge Luis Borges. Claro, porque bueno, El Sur parte de una anécdota real en la vida de Borges. Borges muchas veces se incluye dentro de sus relatos, literalmente, incluso usa la palabra Borges, ¿no? Como si fuera un otro. Él, cuando estaba trabajando en la Biblioteca Nacional, si no me equivoco fue en el año 1938, tiene un accidente y se golpea, venía distraído leyendo una edición nueva que había llegado. ¿Su ceguera era de nacimiento? No, su ceguera fue progresiva, fue hereditaria, su padre tuvo lo mismo, claro. Pero no fue una ceguera absoluta, él en realidad empezó... Bastón verde. Bueno, no sé cómo será eso. Bastón verde es cuando te ven poco, claro, visión reducida. Pero es una ceguera extraña, porque él lo que le pasó es que empezó a perder los colores, como si tu visión de repente se volviera sepia. Claro. ¿Sí? Y de a poco cada vez todo más amarillo, más marrón, y eventualmente sí ya necesitó de la ayuda de Kodama, que era quien mecanografiaba sus textos mientras él los dictaba. Pero no fue una ceguera absoluta, como a veces uno tiene esa idea de que Borges era ciego, ¿no? No era y era de los ciego. dos ojos, no era del ojito que tenía choto, no, de los dos. Ok. Bien, ¿tuvo un accidente? Tuvo un accidente, se golpeó la cabeza con el alféizar de una ventana porque estaba distraído leyendo Las Mil y una Noches, que era uno de sus libros de cabecera, lo amaba.
porque también es un libro que nos habla un poco de la cosmovisión borgiana, ¿no? Viéndolo en retrospectiva. Y bueno, se abrió la cabeza y casi se muere de una septicemia. Se lo tuvieron que llevar al hospital, bueno, sí, como que la pasó mal. Y a partir de ahí empieza con este personaje que es Juan Dalman. En el cuento de él, El Sur, este personaje le pasa lo mismo, está en una biblioteca, se golpea la cabeza, lo tienen que llevar a un hospital y está convaleciente. Y luego le dan el respiro y le dicen, bueno, no, salió todo bien, te podés ir al campo, ¿no? Este hombre tenía una finquita en un pueblo perdido, como si fuera, no sé, Lincoln o Mercedes. Y bueno, cuando llega, el tren habitual no lo deja en el lugar en el que debería estar, sino una estación antes. Y él empieza a caminar, como a perderse por la llanura, y hay unos compadritos que lo empiezan a apurar en un pequeño bar que hay ahí. Y lo retan a pelear. Y él, bueno, como que entiende que no es el momento para pelear, pero también entiende que el destino lo puso ahí. Porque, bueno, es casi como que el Sur hubiera elegido por él, que él tiene que hacer caso a ese enfrentamiento. Y, bueno, le dan un cuchillo y él sale a la llanura y el cuento termina ahí. Y uno dice, pero para, contame qué pasó, porque, claro, viste, como no me podés dejar así. Bueno, después uno empieza a leer ciertos indicios en el cuento. En una parte él dice, bueno, pareciera que el tren no me llegaba al sur, sino al pasado. Porque el sur es el pasado, ¿no? El sur es lo que está fuera de la civilización, fuera del progreso, lo que está menos conectado. Hay ahí dos lecturas posibles, si querés. Una que es la realista, es él todavía está convaleciente en el hospital y está muriendo y está teniendo el tipo de muerte que él hubiera querido tener, una muerte valiente. O es la otra interpretación, que es la interpretación fantástica, ¿no? De que efectivamente ese tren lo trasladó al pasado y él se encontró en una situación que hubiera querido tener porque sus antepasados eran los que peleaban en esos lugares. Bueno, de esos te puedo contar muchos ejemplos. Borges, de nuevo, no es fácil, ¿no? Y te diría que es el cuento que, por eso te digo, estoy trivializando, sí, te digo que es sencillo, ¿no? Porque podríamos hablar una hora del sur. Pero no es fácil, cuando vos decís no es fácil por las palabras que usa, no es fácil porque es difícil de imaginar porque lo que es. Porque es toda una cosmovisión, porque uno empieza a leer a Borges, por ejemplo, La Biblioteca de Babel, que es un texto también fundamental, y en realidad no estás leyendo sobre una biblioteca, estás leyendo sobre el universo. Ah, porque está la dualidad siempre, claro, o tiene en el un doble Aleph. mensaje. No. En el Aleph, por ejemplo, el Aleph es una letra del alfabeto, ¿sí? Del alfabeto primigenio, como que te dijera del arameo. No sé si era del arameo, pero bueno, o del fenicio. Aleph implica que todos los puntos están en un punto. Como que yo te dijera, del 0 al 1 vos tenés infinitos números, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y del 0 a 2 también tenés infinitos números. Pero no significa que del 0 al 2 vos tengas el infinito por 2. Porque siempre voy a tener infinitos. No Claro. importa cuántas subdivisiones haga. Ese número, que implica cualquier tipo de infinitos, es el Aleph 0. Borges hace todo un cuento sobre el Aleph. Y así lo hace con un montón de otros tópicos que suele retratar. El laberinto, el doble, la idea del infinito, los espejos. Siempre tiene esa cosa con la dualidad, con el otro. Es como un leitmotiv. Un leitmotiv es un motivo recurrente en literatura. Yo traje un pequeño poema, que es el que puse en la Sí, en no la lo radio. leí a propósito para que lo leas. Es que yo creo que es una buena entrada a Borges y es algo cortito que puedo leer acá, digamos, Muy bien, ¿no? perfecto. Lo leo, es un poema en 2 partes. No tiene, vas a ver que la métrica y la rima están ahí, pero no es lo que más destaca. Ahora nos vamos a centrar solo en el contenido, ¿sí? A ver. Bueno, la primera parte dice, en su grave rincón, se llama Ajedrez. Dice, en su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas. Torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Hasta ahí es la primera parte, ¿sí? Sí. ¿De qué trata el poema? Te hago un... Cri. Sigo. Sigue. Sigo. Parte 2.
Sí. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada, no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios? Detrás de Dios, la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Y ahí termina. Es un partido de ajedrez. Claro, la visión más completa, la típica es, habla de un partido de ajedrez. Sí. Yo te pondría un incompleto, desarrollen. Bien. Claro, porque De la vida. De la vida, ¿por qué habla de la vida? Cuando habla de quién creó a Dios. El Dios detrás de Dios. Y ahí está, el Dios detrás de Dios es el Dios, kit de la un cuestión. camino, un camino con obstáculos. A La ver. reina, el rey, ahí que habla del alfil y bla, bla, bla. Bueno, nos enumera las partes de un ajedrez, Ujú. ¿no? Y sus movimientos, pero nos dice algo que para mí es una frase brillante cuando habla de no saben todos estos personajes, ¿no? Que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Sí, por eso, de ¿Por Dios. qué adamantino? Cada palabra está puesta por algo, más en un poema. Adamantín, el diamante, es el mineral más duro que Sí. existe, ¿sí? En nuestra El escala. adamantium. Claro. Es el más duro en la escala de los minerales. Ujú. Quiere decir que hay ciertas reglas, no es solamente que se pueden mover libremente. Nosotros tenemos un montón de reglas que son inamovibles en nuestra vida. Creemos que tenemos libre albedrío, pero en realidad estamos sujetos a determinadas reglas. Por ejemplo, nuestra ascendencia no se puede cambiar. El lenguaje. El lenguaje, nuestras leyes, las leyes de la física, ¿sí? El tiempo, Ujú. no se puede volver hacia atrás. Todo eso que nosotros creemos, bueno, me puedo mover hacia acá o me puedo mover hacia allá, está bien, tengo cierta libertad, ciertas formas de moverme, pero eso no implica que pueda hacerlo de manera totalmente libre. Entonces, ¿qué Dios detrás de Dios mueve la ficha? Dice, si yo soy un Dios para otras personas, por ejemplo, otras personas, otros seres. Imagínate algo muy pago, ¿no? Pero estamos acá en la radio y de repente hay un mosquito. Ujú. Y por acto reflejo, sencillamente, hice así y lo maté. Sí. Bueno, funcioné como un dios para ese pobre bichito, ¿no? Sí. De alguna manera decidí sobre su destino, sobre su jornada, Ujú. que, bueno, podría haber pasado por cualquier No otro se lugar, pero imaginaba pasó la por ahí. mañana de ese mosquito mientras tomaba un café. Ni yo, Iba a ser y es lo- más, yo ni siquiera quizás me dé cuenta de que lo hice, Ujú. pero de alguna manera modifiqué eso. Sin embargo, esos actos están mediados por otras cosas, ¿sí? Por mi situación actual, por mi estado de ánimo, por ciertas reglas que están ahí dando vuelta. Él lo que plantea es, si el jugador mueve la pieza, ¿no? Y la pieza se cree libre, bueno, ¿qué Dios detrás de ese Dios, que es el jugador, está empezando la trama? Dice, la trama empieza de tiempo, de polvo y sueño y agonías. La idea de lo cíclico, ¿sí? Como una ave fénix, imagínate, ¿no? De dónde empieza. La eternidad y lo infinito es algo que recorre las páginas de Borges. Por eso digo, no es fácil. Ajá, sí, sí, sí. Es interesante. Habla de la pero- Matrix, dice hey Jude. Hey Jude. Sí. Bueno, claro, también podríamos pensarlo de esa manera, porque en definitiva todo pasa por la construcción de nuestra mente. Borges es muy de eso, de pensar. A ver, cuando habla en sus ficciones, los sueños son recurrentes. La idea de que el soñador que sueña puede crear una realidad es recurrente. Así que la Matrix no es una idea que esté Bien. desatinada desde acá, ¿no? Te voy a dejar un par de textos, si querés. Par de para que- textos para darle una oportunidad. El Aleph, Es difícil, sí. ¿es un cuento grande, largo o son varios? Ninguno de ellos No sé. son cuentos largos. Todos se leen en una sentada. O sea, El problema es que Aleph no son una fáciles. recopilación, digamos. El Aleph es un cuentario que tiene dentro, uno de los cuentos se llama El Aleph. Perfecto. Sí. Porque hablaba de libros como... Bueno, pasa que, por ejemplo, Ficciones y el Aleph. ficciones tiene varios de los clásicos de Borges, están ahí. Vale. Bueno, algunos de los importantes, de los que son quizás más accesibles, La Biblioteca de Babel, un texto muy interesante porque nos habla sobre la visión del universo, que para Ujú. él está compuesta por Pero da bibliotecas respuestas hexagonales. o se hace solo preguntas filósofo de forma poética. No Porque hay... lo que leímos del ajedrez
No, que él podría tener una teoría, digamos, pero no, en esta del ajedrez él solo se pregunta. Es que yo creo o que él tiene muy en cuenta. claro que cualquier realidad está mediada por la subjetividad, por la mente, por la Matrix. Claro. No puede haber una respuesta desde el momento en que somos sujetos que todo lo atravesamos a través de nuestra propia cognición. Pero hay autores que, bueno, Stephen Hawking daba su teoría, pasó un Big Bang. Bueno, sí, claro. Y él puede Pero tener estamos su hablando de teoría. que es ciencia y esto Sí. es literatura. Y si bien se nutre de muchas ideas científicas, matemáticas y demás, porque le encantaba, ¿no? Saber, le encantaba saber, sobre todo eso, conocer. No da. Yo creo que sería una mala literatura, además, si da alguna respuesta. En definitiva, es otra cosa. Es para preguntarse ciertas cosas. Yo creo que ni siquiera lo hacía por los demás, lo hacía por él mismo. Okay. La Casa de Asterión es un cuento que retoma el mito del Minotauro. Y Asterión, que es el sol, que es el Minotauro a la vez, está ahí adentro del laberinto y todo se cuenta desde su perspectiva. Está bueno, es un texto que reelabora ese mito clásico. Pero por eso te digo, no se puede leer nada como desconectado. Si uno nunca leyó sobre el mito del Minotauro, como que lees La Casa de Asterión y no entendés nada, ¿no? Claro. El Jardín de los Senderos que se bifurcan es otro de los textos fundamentales. Difícil, muy difícil. Pero que nos habla de que uno de los personajes está construyendo un laberinto y también está construyendo una novela. Y después nos damos cuenta de que la novela es el laberinto. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez que un personaje adopta una actitud, por ejemplo, en un capítulo de esa novela que escribe el personaje, un personaje muere. En el siguiente está vivo, en el siguiente toma una decisión, en la siguiente toma la contraria. Y después nos damos cuenta de que el laberinto no es un laberinto espacial, es un laberinto temporal. Y por eso están todas las posibilidades. Y por eso es una novela imposible. Porque bueno, cuando nosotros tomamos una decisión, lo que estamos haciendo en definitiva es abandonar todas las otras posibilidades que había. Y ese es el verdadero laberinto. Nosotros todo el tiempo hacemos eso, todo el tiempo tomamos decisiones y todo el tiempo estamos modificando nuestra jornada por determinadas reglas, pero también por determinadas decisiones, como esto que hablamos recién del ajedrez. Bueno, el libro... Vos después de haber leído esto, ves Dark y es una boludez. Claro, bueno, Dark es muy borgiano en realidad. Claro. De hecho, ¿sabes qué? ¿Viste el director de la película El Origen? Sí. ¿Es Christopher Nolan eso? Nolan, Me estoy equivocando. sí. Bueno, él hizo su tesis sobre Borges. Mira. Es muy borgiano El Origen. Muy. Sí, claro. Porque esta idea del sueño adentro del sueño Sí, y de las adentro del posibilidades sueño. que se van cambiando Ujú. y de que la mente en definitiva es la que puede crear determinadas realidades, es muy borgiano. Bueno, Las ruinas circulares es otro de los textos fundamentales. La biblioteca de Babel, ya lo dije. El Aleph. Funes el memorioso, interesante. Habla de una persona que todo lo recuerda todo el tiempo y por lo tanto está paralizado porque a la medida que vive está recordando y está teniendo como dos vidas. Sí, claro, es uno de los fundamentales, digamos, ¿no? Funes. Pierre Menard, autor del Quijote. Borges y yo, Hombre de la esquina rosada, Emma Suns. Son todos textos básicos. Y otra cosa que hace Borges, que a mí me parece muy, no sé, delirante, es que a veces te está contando algo y al final cuando termina te dice, bueno, todos los hechos son ciertos excepto por un nombre de una ciudad, una fecha y 1 o 2 nombres propios. Y vos decís, me mintió todo el cuento, en definitiva, Claro. no me dijo nada, o sea, inventó todo. Entonces, eso también, que te hace entrar, ¿no? Te dice, bueno, pasó esto y nosotros creemos siempre en la fidelidad del narrador y con Borges se nos va al diablo todo, porque entonces, ¿qué creemos? ¿Qué hacemos? ¿Lo interpretamos desde lo fantástico? ¿Lo interpretamos desde una realidad? ¿Lo interpretamos desde, no sé... a ver, no es una lectura fácil. Te hablé de Cortázar la semana pasada Sí. y te dije, bueno, hay que darle una oportunidad. Yo creo que a Borges también, pero no es una lectura placentera, al menos de movida. Hay que tener una cierta estructura, un cierto armazón, digamos, para decir, bueno, esto trato de entenderlo, porque si uno lo quiere leer como literatura pasatista, que está bien, cada uno puede leer la literatura que quiera, pero digo, si uno lo pretende leer así, vieron que muchas veces leemos algo y a la vez estamos pensando en otra cosa Sí, y estamos claro. mirando internet. Si uno pretende hacer eso con Borges, no va a ir para ningún lado, digamos. Es muy difícil si uno no se concentra en lo que está queriendo proponer, porque es un autor que nos engaña todo el tiempo. Nos cambia los personajes, pone trampas para el lector,
inventa cosas, lo que te decía, ¿no? Que Claro. hay eruditos que citan a Borges, que cita a otro y en definitiva todo inventado para reírse de nosotros. Bueno, nada, es un viaje interesante que no se lo recomiendo a todo el mundo, sino uno no está predispuesto al menos a intentarlo, ¿no? O sea, si lees 2, 3 cuentos y decís, bueno, esto me gusta, un par de poemas, los poemas son más cortos y son más concisos y también te van a dejar pensando y bueno, y de ahí uno se aventura o no a descubrirlo. Muy bien, bueno, pasó Natalie con Jorge Luis Borges. ¿Te Y- quedaron ganas de leerlo o no? No lo sé, me voy a tomar un... ¿Viste? No, es difícil, no es Sí. fácil. Bueno, en algún momento lo experimentaré. Bueno. En algún momento lo experimentaré. ¿Y sabés Ojo, quién que es un Sí. viaje de ida. ¿Sí? Hay gente a la que, bueno, a ver, en las clases del cole muchas veces lo he trabajado y hay chicos que es como, no, esto no va conmigo, no va. Claro, y otros Pero se los fanatizan. 3, 4 que se enganchan y que le encuentran la vuelta a la cosmovisión y no hay vuelta atrás. Es Borges, Tim Borges. O sea, no, Bueno, no hay con qué ¿sabés darle. quién es fanático de Borges y que tiene toda la colección? A ver, ¿no? Y con esto cerramos. A ver. Él. ¿Sabías? No. Santiago Chano Charpentier. Ah, sí, Nacho me dijo, ¿verdad? Tan biónica.